Brújula de mercado, ¿cómo estáis todos? Nuevo reporte y análisis, en este caso esta sección que hacemos, que es de análisis y de visión u opinión económica, política sobre lo que está ocurriendo en el escenario global. Por supuesto, esta semana tiene que ir en portada el aumento de tensión que existe entre Irán y Reino Unido por las intervenciones que se han hecho mutuamente en aguas internacionales contra buques de las respectivas naciones, ¿vale? Traigo también una foto de Jacques Chirac, de antiguo presidente francés. El motivo de esa foto también es por documentos desclasificados, o mejor dicho, un hilo diplomático británico en el que hablarían de cómo se influyó en él para tratar de hacer que Francia no se inclinase por la formación del propio euro como moneda como tal. Y de ahí lo curioso son los comentarios que hizo Jacques Chirac en aquel momento y según esa fuente diplomática sobre la Unión Europea, ¿vale? Bueno, vamos a entrar sobre todo en lo que es la parrilla de lo que os traigo para esta semana, más que comentar la portada, porque hay mucho más material del que aparece en la portada. Si no lo estás, te invito a que te suscribas a este canal semanal, donde te pongo el día de las últimas novedades en el escenario global y donde por supuesto tocamos el principal tema, que es los mercados financieros, el mundo de la inversión y el escenario internacional. Suscríbete si no lo estás. Claves de mercado, punto número 1, los demócratas de Estados Unidos y sus paradojas. Aquí vamos a citar un artículo de George Mankiw. Hace tiempo os comenté que había encontrado el blog de este autor de macroeconomía que en su momento estudié durante la época de la facultad, y esta parte pues bueno, es interesante porque nos cuenta una cuestión en cuanto a cómo los demócratas se meten en un jardín en cuanto a que uno de los candidatos a presidente de Estados Unidos por parte de los demócratas, que es Sanders, hablaba del salario mínimo y de cómo incluso los mismos jóvenes que trabajan dentro del Partido Demócrata no alcanzaban ese salario mínimo que pide él o que promete él como parte del programa electoral, ¿vale? Los indicadores económicos de Estados Unidos pinchan, según Goldman Sachs, un reporte con un gráfico que nos viene a sintetizar cuáles son los principales indicadores de actividad económica, como puede ser el consumo o la inversión inmobiliaria que tenga Estados Unidos y por qué piensa Goldman Sachs que pinchan. Así que nos saca una cronología de los últimos años. El índice Shanghai no tira, es el mercado chino, que lo hemos utilizado aquí más una vez para como termómetro sobre la evolución del estado de esta enfermedad llamada guerra comercial que azota al mundo ahora mismo entre las dos principales economías más grandes del mundo. La bolsa de Shanghái ha descontado en más de una ocasión ese tipo de acuerdo. Cuando se consiguió un avance fuerte, significativo en las relaciones con Donald Trump y Xi Jinping, en las que Donald Trump hizo declaraciones bastante positivas al respecto hace unos meses, pues la bolsa de Shanghái recuperó bastante los 3.000 puntos principalmente de ese índice. Sin embargo, ahora no parece que esté funcionando, por lo tanto el mercado chino descuenta que no está viendo ningún tipo de avance en la guerra comercial, ¿vale? El Banco Nacional de Suiza, o el SNB en inglés también, contra un tsunami de divisas de reserva. Es un artículo de Bloomberg que nos explica por qué en realidad el Banco Nacional de Suiza se enfrenta a un problema grave. ¿Cuál? El exceso que tiene de reservas, porque sigue siendo un refugio. Suiza sigue sirviendo como país refugio. No hay que olvidar que es un país que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial ha sido un país neutral, y a medida que aumenta la tensión económica también es un país con altas reservas de oro y con un tejido bancario muy tradicional y muy fuerte que le convierte en zona neutral y de reserva y de refugio para esto. Problema, que en una época en la que el dinero está inyectándose a palas, ¿vale? Directamente con excavadora van sacando toneladas nuevas de crédito y de dinero, porque estamos viendo un quantitative easing, como decíamos la semana pasada, a nivel global, en el que se suma a toda esta historia y a toda esta orgía de billetes. Brasil, Rusia, Australia, Nueva Zelanda son países que están sumando a lo que ya sabemos que es Estados Unidos y Europa, inclinándose por un nuevo quantitative easing o un nuevo recorte de tipos, ¿vale? Pues Suiza ahí lo que está viendo es que le entran billetes a patadas, que se refugian en el franco suizo, y por lo tanto el franco suizo no le queda otra que empezar a comprar divisa para tratar de rebajar su valor. Problema, en 2015 metió un latigazo increíble, lo recordaréis muchos de los que operáis mercado, un latigazo increíble el franco suizo contra el propio euro, porque el Banco Nacional de Suiza quitó, sin avisar, como es lógico, para hacer la jugada del siglo, quitó la tasa convertible fija que había con el euro, porque no hacía más que estar lastrada por el propio euro el franco suizo, ¿vale? Y claro, metió un despunte increíble. Podría volver a ocurrir, ¿vale? Precisamente porque se está viendo que le perjudica bastante al franco suizo, se encarece demasiado a medida que el resto de divisas del mundo empiezan a caer contra él, ¿vale? El legado de Draghi, 10 años sin subidas de tipos. Un artículo de Bloomberg que nos habla de cómo Mario Draghi, durante los últimos 10 años, es el primer presidente de un banco central europeo que pasa por ahí sin haber hecho ni una sola subida de tipos, y parece que esa va a ser la receta
que va a dejar a Christine Lagarde, a su sucesora, que por cierto empezó en el FMI a la vez que él y que por cierto en más de una ocasión ha animado, ha aplaudido las medidas de Mario Draghi en el Banco Central Europeo, ¿vale? China está acumulando crudo iraní en depósitos aduaneros. Eso es un artículo del Economista donde nos habla de que podría estar infringiendo las sanciones que se han hecho contra Irán, porque pese a que no comercializa el crudo, sí es cierto que está guardando altas reservas del mismo y por lo tanto el objetivo podría ser llegar a comercializarlo. Yo he dado mi opinión al respecto de esto hace bastante tiempo. Creo que el petroyuan formado en 2018, marzo 2018, 26 de marzo de 2018, lanzó China en la bolsa de Shanghái el petroyuan, petróleo cotizado en yuanes y negocios de la bolsa de Shanghái, los primeros futuros de energía que salen del patrón petrodólar, patrón omnipresente de la Segunda Guerra Mundial. Creo que en este caso, ya decíamos, el crudo que China comercializa en la bolsa de Shanghái, que respalda con yuanes convertibles por oro, ese crudo es crudo evidentemente iraní, ¿vale? Porque China durante los últimos años ha invertido muchísimo dinero en infraestructuras dentro de Oriente Medio y por eso Irán es uno de los territorios que es más delicado de atacar, porque evidentemente tiene a Rusia y a China detrás. Tensión en el crudo por la respuesta de Reino Unido. El Business Insider hablaba de que los traders, los operadores de energía están nerviosos porque no saben cuál va a ser exactamente la respuesta que dé Reino Unido a ese asalto que ha habido de un buque petrolero británico por parte de Irán. Por cierto, han izado la bandera iraní dentro de ese buque. Son piratas dirigidos por la reina de Reino Unido. Hispan TV, ya hemos dicho, bueno, si hay un poco de tensión con Irán, hay que escuchar o ir a ver qué es lo que dicen realmente los iraníes al respecto, porque yo he pensado, madre mía, ahí sí que tiene que ser material gordo si queremos buscar titulares fuertes y alguien que se moje. Seguramente en la televisión de Irán, Hispan TV, probablemente se vean confíos para soltar algo que no estén soltando otros medios. Y efectivamente así es, porque sacan palabras del imán, el supremo de Irán, no olvidéis que es una república islámica, diciendo este señor que son piratas o corsarios dirigidos por la reina de Inglaterra porque han asaltado, como lo hacían de hace años, un buque que no es propiedad de ellos, lo han asaltado en aguas internacionales y lo han requisado. Los argumentos que además cuentan en Hispan TV en este vídeo son que, en fin, no pueden asaltar ese buque porque son aguas internacionales y porque las sanciones contra Siria, que había establecido Estados Unidos, se aplican a la Unión Europea, no se aplican a otros países, que es lo que ha argumentado Irán. Bueno, esto voy a entrar en detalle luego, o sea que no hace falta que entremos mucho aquí en esto, ¿vale? Pero el tema promete. Y nuevo, punto número 9, Irán alza la bandera en el buque británico que han capturado, ¿vale? Reino Unido, nuestra armada es demasiado pequeña. Por supuesto, volvemos a lo mismo. Si quieres saber exactamente qué pasa en Oriente Medio, puedes ver la visión de los medios occidentales o puedes ver la visión de los propios iraníes que están allí, que son enemigos de los occidentales, en este caso del mundo anglosajón como tal, y también la de los rusos, ¿vale? Que son los que han estado presentes también en Oriente Medio, los que han estado en Siria y los que siguen estando allí. Por lo tanto, creo que es curioso que podamos escuchar de la mano de ese eje del mal, ¿vale? Por parte de Estados Unidos, pues qué dice este eje del mal al respecto de este conflicto, ¿vale? Es difícil que encontremos un titular como este, un titular de este tipo en medios europeos, como es lógico. Pero Brújula de Mercado trata de ir, ¿vale? A hilar fino, a encontrar lo que no te esté encontrando en otro sitio y ver exactamente qué dicen unos y qué dicen otros. Como cuando para la guerra comercial, ¿vale? Lo que hablamos es de los artículos de Global Times, del diario del Partido Comunista Chino, porque lo que va a salir ahí no lo va a salir en ningún sitio. Y para la demás propaganda ya tenemos la tele, ¿vale? O sea, veamos la propaganda del diario comunista chino para ver qué dice sobre la guerra comercial, porque lo más interesante desde nuestro lado, ¿vale? Desde el lado europeo, norteamericano, americano, no va a ser lo que diga el diario comunista chino o lo que diga un medio occidental, sino que lo que diga Global Times, diario comunista chino, o lo que diga el Twitter de Donald Trump, ¿vale? Esa es la mejor referencia que tenemos. Y desclasificado, Chirac. La Unión Europea está aislada de los problemas reales de los europeos y es una gigantesca burocracia. Algo que me he cansado de decir en este canal, que siempre tiro por ahí, la sensación que yo tengo como economista, como operador de bolsa, es que efectivamente la Unión Europea es la nueva Unión Soviética, en el sentido de que planifica continuamente la política económica de la Unión Europea y rara vez le deja soberanía a ningún estado para tomar decisiones en presupuesto o en políticas migratorias o en políticas de cualquier tipo. Es decir, está dirigida, España como tal,
Cito una vez más, como lo he hecho otras veces, la frase de Mariano Rajoy cuando un periodista le pregunta qué van a hacer con los refugiados. Haremos lo que Bruselas nos diga. Es una delegación y, por supuesto, pues bueno, estas son las tensiones internas y los nacionalismos y populismos de Europa nacen precisamente por esto, por la falta de oído que se le presta al pueblo europeo, pienso yo, durante los últimos años dentro de Europa, ¿vale? Recordemos las palabras de Thatcher sobre la democracia de la Unión Europea. Por supuesto hay que poner también otra guinda más al pastel con una aférrima y durísima enemiga de la Unión Europea, pero no de ahora, sino de los 90, que es Margaret Thatcher. Y ya sabéis que para eso estáis viendo Brújula de Mercado, para que os cuente, os guste o no, simpaticéis o no con eso, os cuente lo que no te van a contar en medios habituales, ¿vale? Paradojas de los políticos. La curva de demanda bajan, te dice, las curvas de demanda bajan incluso para los socialistas. Esta es una historia maravillosa. Los empleados de la campaña de Sanders que trabajan por un salario que se quejan de que se les paga menos de $15 por hora, que el senador Sanders defiende por salario mínimo. Es decir, el senador Sanders propone un salario mínimo de X, pero los trabajadores de la campaña de Sanders cobran por debajo de ese salario mínimo. Así que Sanders sube su salario por hora. ¿Esto aumenta sus ingresos? No, porque un aumento del salario por hora hace que se reduzca la cantidad de horas que trabajan. Entonces, lo que quiere decir aquí Mankiw es que da igual que trate de establecer una política, como se llama en economía, una política de precios, que por ley establezca un precio mínimo, un precio máximo, porque lo que va a hacer es que si ese precio mínimo o ese precio máximo no se ajusta con una oferta real o una demanda real de un bien, en este caso el trabajo, lo que conseguirás es que al haber forzado el precio, disminuirá la demanda. En este caso, si fuerzas el precio a la hora de un salario, tiene que ser como mínimo X. Lo que conseguirás es que muy probablemente la mano privada, la gente que realmente está moviendo negocio, diga, pues por ese precio que no se ajusta al equilibrio que podríamos encontrar, por el cual a partir de aquí me interesa contratar gente y a partir de aquí no, tendré que contratar menos gente porque no me lo puedo permitir, ¿vale? Sería un poco la idea. Si cada hora vale más, se compran menos horas. Si cada hora vale más, se compran menos horas, ¿vale? Es un mercado como otro cualquiera. Por supuesto, si un presidente Sanders aumenta el salario mínimo federal, estoy seguro de que estaría seguro de que el cambio no tendrá efectos adversos en el empleo. Las curvas de demanda con pendiente descendente pueden describir campañas políticas socialistas, pero en la economía capitalista real, las leyes de la oferta y la demanda funcionan de manera completamente diferente, ¿vale? Luego, una vez más, esto es simplemente demagogia, en el sentido de que si no hay gente dispuesta a pagar por algo, da igual que tú le pongas un precio, como tampoco va a ocurrir en ningún otro bien, ¿vale? El quid pro quo, que es al fin y al cabo el capitalismo más tradicional, y eso que yo soy 100% en este caso visionario en lo que se refiere a una postura de un capitalismo bastante más revolucionario que esto que vimos hoy en día, ¿vale? Pero ese quid pro quo es que tiene que haber alguien dispuesto a hacer algo a cambio de otra cosa. Y este tema de los salarios pues es una cuestión que ajusta el mercado, ¿vale? Indicadores económicos de Estados Unidos. Aquí sacamos como Goldman Sachs saca estos indicadores que nos muestra pues el trabajo, el consumo, el housing, manufactura. Housing se refiere directamente al índice de propiedad inmobiliaria que tiene, porque no es otra cosa más que inversión en capital, ¿vale? Acordaos que realmente cuando existe crecimiento económico o existen excedentes de crédito, se gastan o bien en consumir más, lo cual reactiva la economía porque la reestimula, se consume más y por lo tanto hay más demanda de empleo. Pero también es cierto que si no te lo gastas en consumo, te lo gastas en ahorro, y si es ahorro también es posible inversión futura, que es comprar inmuebles. Por lo tanto, tanto el consumo como el índice inmobiliario, como todo lo demás nos muestra realmente hacia dónde va el dinero, ¿vale? Y si el consumo se sostiene por puro crédito, se sostiene porque realmente hay ahorro detrás que se refleja también en la inversión en viviendas. No es el caso, lo que nos muestra sencillamente es cómo va descendiendo pues cada vez más las variables, lo tenemos aquí, ¿vale? Desde los últimos meses hasta acá. Por lo tanto, esos riesgos de recesión que estamos comentando durante semanas, parece que Goldman Sachs los tiene bastante vigilados, porque ya nos hablaba la semana pasada, también citábamos otro miembro de Goldman Sachs que decía que la Unión Europea empezaría probablemente en septiembre una nueva QE de estímulo porque las cosas no van bien. O sea, no se van a fabricar billetes de la nada, se van a fabricar billetes precisamente porque se teme que existe una recesión global y por lo tanto hay que meter de nuevo a la máquina de fabricar billetes dinero para que exista dinero de arriba, no se sabe cómo, ¿no? Pero no dinero de la gente como tú y como yo, dinero no de las familias, no de los consumidores, no de los inversores, no de las empresas, sino dinero directamente de esas entidades centrales que son las que están metiendo liquidez continuamente en el mercado y los bancos que son los que la reciben, ¿vale?
Fijaos sencillamente cómo la bolsa de China realmente no recupera el nivel crucial que teníamos aquí marcado, que son los 3.000 puntos. Esta es la zona que queremos recuperar, ¿vale? Que se recuperó con las buenas noticias que hubo con respecto a ese acuerdo comercial cuando Donald Trump estaba de buen humor. Después sus palabras hundieron por completo el mercado cuando subió las tarifas y cuando dijo que se sentían cómodos como estaban y que podían continuar así. De momento no hemos vuelto a recuperar los 3.000 puntos en Shanghai Composite y eso sí es muy significativo. Mientras ese nivel no se recupere, no esperamos que exista nada parecido. Hay un dicho muy antiguo en lo que se refiere a bolsa, sobre todo de los analistas técnicos más que fundamentales, que dice algo así: el precio lo descuenta todo, o muéstrame un gráfico y te leo las noticias. Y en este caso lo que estamos viendo es que si alguien en alguna parte del mundo tiene noción o tiene constancia de que hay algún tipo de acuerdo que se va a firmar entre Estados Unidos y China, debería quedar reflejado en este gráfico, en el gráfico de la bolsa china, y no parece que sea el caso. Desde luego no es un gráfico que nos muestre ningún tipo de patrón alcista, por lo tanto entendemos que ningún banco, ningún fondo de inversión, ninguna mano fuerte en el mundo ahora mismo está viendo alcista el mercado chino, ¿vale? Porque el gráfico no lo descuenta. Y continúa, el Banco Nacional de Suiza se enfrenta a un muro de QE, de Quantitative Easing. El franco ya está en el nivel más fuerte en 2 años y es probable que se mueva al alza a medida que el Banco Central Europeo describa los planes para aflojar. Un cambio dramático hacia la paridad podría incluso provocar una acción sorpresa por parte de la próxima reunión programada en septiembre del Banco Nacional de Suiza. Eso es algo que ha tenido miedo de hacer antes, especialmente en 2015. No han tenido miedo de hacer esto antes, perdón, especialmente en 2015 con la sorprendente decisión de eliminar el límite del franco. Hay una presión sobre el Banco Nacional Suizo para que actúe, dijo el economista de Credit Suisse Group AG, Maxime Beton. Especialmente si el BCE recorta en más de 10 puntos básicos. Si eso ocurre, habrá mucha presión para que el Banco Nacional Suizo relaje la presión sobre el franco suizo, porque cada vez que tiran el euro para abajo y el dólar para abajo, lo que están haciendo es revalorizar el franco suizo, y eso hace que realmente en Suiza, si habéis estado alguna vez visitándolo, si no os lo digo, existe lo que se llama, los economistas utilizan lo que se llama el índice Whopper, ¿vale? El índice Whopper sencillamente es cuánto te cuesta un menú Whopper en Glan, en Nueva York, en Londres, en Santiago de Chile, en Madrid, en París, en diferentes ciudades, en Ciudad de México. ¿Para qué? Para ver realmente cuál es el poder adquisitivo de ese país y de esa moneda, de manera que se entiende que lo que va a costar producir lo mismo una hamburguesa, pan y carne, pues bueno, va a ser lo mismo. Por no enrollarnos, por ejemplo, yo estuve en Turquía y el coste que tenía un menú pasado a euros era en torno a 2 euros y pico, 3 euros y pico, ¿vale? Mientras que cuando estés en Suiza, pasándolo a euros, el coste que tiene un menú ronda los 12 a 14 euros, ¿vale? Por lo tanto, ahí puedes ver realmente la presión que hay sobre el franco suizo con respecto a otras monedas. Claro, las nóminas son diferentes, también es cierto, y por eso notas cómo realmente el poder adquisitivo cambia con respecto al valor que tiene la hamburguesa como tal, que es la misma en ambos países, pero cuesta diferente, ¿vale? Entonces dice, las entradas de capital que impulsan la moneda reflejan una desaceleración de la economía mundial. Es decir, cuanto más dinero le entra al Banco de Suiza, más miedo hay a una recesión y por lo tanto más refleja una desaceleración de la economía mundial. No se busca refugio cuando la economía está subiendo, se está buscando refugio, se entra dinero en Suiza porque se piensa al revés, que puede haber contracciones en la economía global. Que tiene inversores que buscan paraísos, dice el artículo de Bloomberg. Si los funcionarios optan por invertir nuevamente en los mercados de divisas, deben cuidarse de terminar en el punto de mira del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente criticó al BCE por debilitar el euro, y UBS ha cerrado posiciones cortas en el franco, diciendo que el riesgo de apreciación en reacción a la flexibilización del BCE y de la Reserva Federal es ahora bastante alto. Es decir, como ya sabemos por dónde va la Reserva Federal y como ya sabemos por dónde va el Banco Central Europeo, van ¿por qué? Por hacer un euro barato, por hacer un dólar barato, y eso que va a hacer encarecer al franco suizo. Por lo tanto, cierra posiciones bajistas en el franco suizo porque estos le pueden meter para arriba y previsiblemente es lo que va a ocurrir, ¿vale? También existe el riesgo Trump, decían. Recientemente los suizos lograron ser eliminados de la lista de posibles manipuladores de divisa de la tesorería de Estados Unidos, porque no es una economía realmente con riesgos comerciales para Estados Unidos, por eso la eliminan de esa lista. Pero que vayan a manipular la moneda, pues si no fue lo que ocurrió en 2015, con el bajón de más de un 30% de la moneda contra el euro y contra el franco suizo, ¿qué fue eso? Un banco nacional que elimina la conversión que tiene contra otra moneda de golpe
golpe y sin avisar, ¿vale? No hubo un anuncio, no, directamente. Por eso provocó la quiebra de diferentes entidades de brokeraje, ¿vale? La tasa de depósito ya está en el 0,65% negativo, es prácticamente menos 1%, ¿vale? Pero Jordan ha amenazado con otro recorte si es necesario, diciendo que el Banco Nacional Suizo tiene espacio, es decir, pueden seguir rebajando la tasa por debajo de ese 0,65. Es prácticamente el 1% negativo a nivel comercial de banca suiza. ¿Y para qué está hecho? Para que no cojan depósitos. Si os hacéis una pregunta, en el caso que me compete o que yo conozco, por ejemplo, Swissquote, si llamáis o preguntáis al propio banco en Suiza sobre la apertura de cuentas, vais a ver que hay poco incentivo en abrirte una cuenta porque realmente tienen que pagar por los depósitos que haces. Así que si tú metes 100.000 euros, al año tienen que pagar en torno al 1%, es decir, unos 1.000 euros les cuesta tener esa cuenta ahí con el Banco Nacional Suizo de por medio, ¿vale? Otro riesgo, las tasas de interés negativo hacen más barato acumular dinero en efectivo. Las tasas de interés negativo hacen más barato acumular dinero en efectivo. Es decir, y esto enrosca con lo que decíamos la semana pasada del propio FMI. Mientras existan tasas de interés negativas, la gente sabe que dejándolo depositado tiene que pagar por ello, pero si lo guarda en efectivo en un baúl, en un cofre o bajo el colchón, no va a tener que pagar por ello. Por lo tanto, estás incentivando a que la gente se quede el dinero en efectivo, ¿vale? Por eso la tasa de interés. Lo que pasa es que esto no va enfocado a la gente, seamos realistas. Esto va enfocado a los bancos, que son los que mantienen las reservas en el sistema interbancario. Por ellos fue por lo que Mario Draghi hacía alusión a la tasa de depósito negativa, porque lo que quiere es que los bancos saquen la pasta fuera, no que la dejen acumulada, ¿vale? Sino que se traduzca en crédito a la economía para que reduzca la tasa de paro, para que aumente el crecimiento económico y para que despierte la inflación, que está muerta. Draghi prepara su legado, 10 años sin subidas de tipos. Otro artículo de Bloomberg dice: Mario Draghi está entrando en los últimos 3 meses de su presidencia del Banco Central Europeo con un plan que mantendrá su influencia durante mucho tiempo después de que sea reemplazado por Christine Lagarde. Se espera que establezca el escenario para un recorte de tasas de interés en septiembre y una posible reanudación de la flexibilización cuantitativa. De nuevo ahora confirmamos lo que la semana pasada decíamos a través de Goldman Sachs. Una posible quantitative easing, de nuevo imprimir billetes frescos en Europa a partir de septiembre. También una posible renovación de la meta de inflación con la inflación persistentemente por debajo del objetivo del BCE a pesar de años de estímulos masivos. Se habla incluso de subirla al 4%. Desde los tratados de Maastricht el objetivo de inflación es del 2% y ha sido así también para Estados Unidos, ha sido así también para Canadá, para otros países. Pero ahora se habla de que, bueno, ya que no hay ningún tipo de estímulo, habrá que poner los tipos de interés negativos, pero es que además habrá que poner la inflación al 4% como límite por el cual dejemos de fabricar billetes, ¿vale? Eso está por ver, luego veremos cómo de esto también estoy seguro que cambiarán de opinión, ¿vale? Dice también una posible renovación de la meta de inflación, el BCE, a pesar de los estímulos masivos y con la economía ahora tartamudeando una vez más, la economía europea tartamudeando una vez más. Es probable que Draghi tenga su respaldo táctico. Draghi está tratando de asegurarse de que todo esté en su lugar para Lagarde cuando entre y protegerla, dijo el economista jefe de AXA, Gilles Moek, exfuncionario del Banco de Francia. Lagarde, quien fue nombrada jefa del Fondo Monetario Internacional en 2011, solo 4 días después de que Draghi fuese designado para dirigir el BCE, ha elogiado en repetidas ocasiones a los bancos centrales por sus medidas de estímulo. ¿Qué va a decir, no? Si al fin y al cabo estamos en una economía 100% experimental, en lo que lo único que ha funcionado es fabricar billetes para que no se desplome el mercado mundial, porque es lo que pasa, que está quebrado. Por eso hablan de la zombificación. Zombificación quiere decir que hay las bolsas mundiales, las grandes compañías han quebrado y la única razón por la que no han reventado es porque siguen recibiendo compras continuas de manos trucadas, de las manos de los magos, que son los bancos centrales, pero no de los inversores. Eso ya se acabó. Aquella época murió. Ahora son los bancos centrales los que mantienen la bolsa a flote porque les da miedo una reconstrucción del sistema financiero como tal si esto se revienta, ¿vale? También es posible que también es consciente de la lucha mundial para reactivar la inflación en las economías desarrolladas. El Consejo de Gobierno del BCE probablemente considere esta semana hasta dónde puede llegar con el estímulo. La tasa de interés negativa ya están afectando a los bancos se están secando con la tasa de interés negativa, ¿vale? Un canal clave para la política monetaria, por lo que otro recorte puede requerir medidas de mitigación. Una cosa que yo no entiendo, hagamos aquí una reflexión, ¿vale? Dentro de Brújula de Mercado.
Evidentemente los bancos sufren la tasa de interés negativa, pero es que para eso está. Es decir, la tasa de interés negativa se creó precisamente, bueno, el Banco Central Europeo la estableció como tasa de depósito de interés negativos, estaba hecha precisamente para que no pierdas dinero. Sácalo y préstalo. No hace falta que lo pierdas. Es decir, hay una tasa de interés negativa. Si lo dejas aquí depositado te vamos a cobrar. Por tanto, ¿qué queremos? Forzar el crédito. Esa era la medida. Era una medida de estímulo económico, ¿vale? Por tanto, dice, no, es que la banca sufre con la tasa de interés negativa. Claro. ¿Y cómo se reduce eso? No dejándolo depositado, prestándolo en crédito, ¿vale? Ese era el objetivo de Mario Draghi, esa era la idea de esa política monetaria, que al cobrarte por dejarlo depositado, los bancos digan, joder, pues para eso lo presto, aunque tenga riesgos, pero lo presto. O sea, crisis de desconfianza, los bancos no quieren prestarlo porque piensan que si hay una contracción de la masa monetaria y vuelve a haber una contracción del crédito mundial, van a quebrar como quebró Lehman Brothers. Eso es lo que ocurre, ¿vale? Un canal clave para la política monetaria, por lo que otro recorte puede requerir medidas de mitigación. Eso quiere decir, hay que darles vaselina a los bancos para hacer otro recorte, como extensiones para algunos depósitos. Es decir, habrá que decirle, bueno, a ti no te cobra, el Deutsche Bank no te voy a cobrar por dejarlo depositado porque el Deutsche Bank está tan reventado ahora mismo, es un castillo de naipes vestido de acero, que dices, como encima lo matemos, igual hay que hacer extensiones, ¿vale? Lo que faltaba ya para trucar ya la baraja de magia, ¿vale? Encima tiene truco. Es increíble, ¿vale? La reanudación de la QE puede implicar también cambiar las propias reglas del Banco Central Europeo sobre cuánta deuda pública puede comprar. Una medida que podría invitar a los juicios, evidentemente. O sea, ya es que todo vale, ¿vale? Ya no saben ni qué inventarse con esto. Como veis, como decíamos, los bancos centrales millennials. Esto es la nueva generación, el gran experimento monetario de la historia. Jamás se ha visto en un libro de texto de economía esta situación actual, ¿vale? China está acumulando millones de barriles de petróleo iraní en depósitos aduaneros para evitar las sanciones de Estados Unidos. Decenas de petroleros provenientes de Irán están descargando millones de barriles de petróleo iraní en los tanques de almacenamiento aduaneros de los puertos chinos, generando un fuerte incremento en los inventarios de crudo que no aparecen en las estadísticas en la puerta del mayor comprador de petróleo del mundo, que es China, la fábrica del mundo, el mayor consumidor de crudo, ¿vale? 2 meses y medio después de que la Casa Blanca prohibiera la compra de petróleo iraní, el oro negro del régimen de Ayatolá sigue llegando a China, donde se está colocando en lo que se conoce como depósitos aduaneros, dicen algunas fuentes familiarizadas con las operaciones en varios puertos chinos. Este petróleo no cruza las fronteras locales ni aparece en los datos de importación de la nación, y no necesariamente infringen las sanciones. Y aunque ahora está acumulando y sus efectos sobre los precios del crudo es mínimo, el mercado debería estar prevenido por si todo este crudo empieza a circular. Es decir, si están acumulando muchas reservas de crudo, China tiene la capacidad de mover el precio si decide en algún momento venderlas todas de golpe, ¿vale? Y incrementar la oferta de crudo a nivel global. No creo que lo vaya a hacer porque es una cuestión estratégica, es como la compra de oro, no lo compra para venderlo en un momento dado, lo compra porque sigue siendo activo. Como Estados Unidos lleva años guardando reservas de crudo también por si viene pues una crisis o por si viene incluso la propia guerra. No olvidéis que el crudo, el acero, el carbón, todo eso se guarda para la guerra, ¿vale? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus aliados están reduciendo la producción en medio de la aceleración del crecimiento, las principales economías. La OPEP reduce la producción en medio de la desaceleración del crecimiento. Esto es malo, es negativo, ¿vale? Quiere decir que si se reduce la producción de crudo, el precio del crudo sube. Y el precio del crudo, el crudo es la sangre de toda economía, y si la sangre está cara, si el crudo está caro, resulta que los costes de producción se vuelven caros, el transporte se vuelve caro. Si os fijáis, llueve sobre mojado, una guerra comercial y además un combustible cada vez más caro, ¿vale? Dice, los envíos de petróleo a Irán han estado fluyendo hacia los depósitos de las aduanas chinos desde hace algunos meses y continúan haciéndolo a pesar de mayor escrutinio, señala Rachel Yu, analista de la consultora de la industria FGE de Singapur, a la agencia Bloomberg. La mayor parte del petróleo iraní en los tanques de aduanas de China todavía es propiedad de Teherán y por lo tanto no viola las sanciones, según han explicado expertos a Bloomberg. Pero por otro lado, no se descarta que parte del crudo es propiedad de entidades chinas que pueden haberlo recibido como pago en especie por inversión en Irán. Por ejemplo, una compañía petrolera china que podría haber ayudado a financiar un proyecto de producción de crudo o de refinamiento. Veis la inversión que tiene China de hace años, no de ahora, en Irán, ¿vale? En virtud de un acuerdo en el que el pago, en vez de pagarle en dólares, será pagado en crudo, ¿vale? Tenéis derechos de explotar ese crudo porque habéis ayudado a montar la instalación.
Y los precios del crudo a la espera de la respuesta del Reino Unido a la incautación del petróleo de bandera británica. Esto es del Market Insider. Dice, los precios de crudo de West Texas Intermediate y Brent aumentaron más del 2% después de que Irán se apoderó del Stena Imperio y señala que no abandonaría el barco hasta que Reino Unido libere un barco con bandera iraní que había incautado este mes. Por cierto, la bandera de ese barco era panameña. Se supone que las reglas de mar lo que imperan no es la propiedad del barco o de lo que lleva, sino de quién es la bandera. Entonces lo que intervino fue un barco panameño, lo que pasa es que es de propiedad iraní. Los precios del petróleo subieron el lunes cuando los operadores se prepararon para la posibilidad de interrupciones en el suministro tras la toma de Irán de un petrolero con bandera británica la semana pasada. Un susto que, por cierto, ya hemos visto en los gráficos del crudo publicados el lunes por la noche, donde podíamos ver ese repunte que provoca en el crudo, pero que tampoco es nada alarmante y que no vais a ver nada del otro mundo, porque si esto ocurriese, no va a ser un repunte el crudo, va a reventar el barril del crudo, ¿vale? Si Irán cumpliese la amenaza. Esperamos por el bien que no se haga nada tonto, dijo el presidente Donald Trump a los periodistas el viernes. Si lo hacen, pagarán un precio como nadie hubiera pagado jamás. Es decir, pagarán un precio que nadie ha pagado jamás. Fue literalmente lo que dijo en la rueda de prensa con los periodistas alrededor de él, etcétera, ¿vale? Viene de Hispan TV, Piratas, esto es divertido, si buscáis el vídeo está ahí, detrás de la razón, piratas de Reina y Trump e Irán. En este vídeo dice que parece que actúan a las órdenes de la Reina de Inglaterra, que son corsarios, que han detenido un barco en aguas internacionales como hacían en el pasado con los buques españoles, cuando asaltaban los puertos y los buques de mercancía de comercio que tenía España, ¿vale? Entonces, en este caso es interesante incluso que si veis el vídeo entero, se hace una entrevista al señor Javier Martínez López, que me ha gustado especialmente porque Javier Martínez López decía que no solo es esto, o sea, evidentemente estaba en contra, por eso lo sacan en Hispan TV, estaba en contra del Reino Unido, y decía que es que además hacen ese tipo de asalto, ese robo de propiedad que no es de ellos, lo hacen desde Gibraltar, territorio español y en disputa, ¿vale? Dicen que incluso los acuerdos por los cuales se aceptó o se cedió el territorio de Gibraltar tras la guerra con Inglaterra, establecían que podían disponer del puerto pero no de aguas territoriales y que aún así hoy en día las siguen teniendo, ¿vale? Y que pese a que es un país miembro de la Unión Europea, tanto España como Reino Unido, de momento es interesante ver que ese territorio en disputa jamás se ha puesto sobre la mesa, ni se ha negociado, ni se ha solucionado ese tema. Por lo tanto, sigue habiendo un territorio que, tal como ha dicho él, es fuente de blanqueo de capitales, de narcotráfico, etcétera, etcétera, en pleno siglo XXI y dentro de la Unión Europea. Que es que dice, bueno, pues eso, Gibraltar es una zona de blanqueo de capitales, donde se lava el dinero del narcotráfico, etcétera, 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 ¿vale? Lo que sí es curioso saber, y esto es un hecho, es la cantidad de miles de empresas que hay por metro cuadrado en Gibraltar, es más alta que en ninguna zona del resto de España. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene un tratamiento fiscal totalmente diferente y en el fondo, y por rizar el rizo, porque esto es brújula de mercado, ¿vale? Quizá el origen del Brexit también sea ese. El origen del Brexit es que la ley que se dispuso en 2016 para control fiscal de empresas dentro del territorio europeo querría incluir las empresas registradas en territorios offshore o de ultramar de Reino Unido, que son pues Gibraltar, pero también puede ser pues Mauritius, Belice y otras tantas que evidentemente tienen muchísimo dinero oculto, ¿vale? Que no sabes ni de quién es ni qué hace ahí. Y continuamos con los rusos, a ver qué dice RT. Irán alza la bandera en el buque británico. Veis ahí la provocación, como esto no parece que vaya a ser poca cosa, sino que va a ir subiendo la tensión de momento al menos, ¿vale? Dice, según las prácticas de navegación, es común y esperado que un buque extranjero alce una bandera de cortesía del país en el que navegue o se encuentre anclado. La bandera de Irán ha sido alzada en el petrolero Stena Imperio, luego de que este viernes fuera incautado en el estrecho de Hormuz por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Según imágenes compartidas por medios iraníes, el buque se encuentra anclado en un puerto de la provincia de Hormozgan, en el sur del país, luego de que los militares iraníes lo abandonaran por razones de seguridad en una acción de la Marina Real Británica que intentó fallidamente impedir. En la imagen se aprecia una bandera en cuestión fue izada en la driza estribor sobre el puente del mando en el superior del barco. Esta colocación, diferente a la de los dos habituales pabellones nacionales, se alza en popa.
Apunta a que se trata de una bandera de cortesía habitual en algunos casos, requerida siempre que una embarcación navegue o permanezca anclada en aguas extranjeras. Previamente, las autoridades iraníes afirmaron que antes de ser detenido, el Stena Imperio se vio involucrado en un accidente con un barco de pesca iraní. Sin embargo, una grabación de la conversación entre los integrantes de la Armada Británica y los militares iraníes no hace ninguna referencia al respecto. El 4 de julio, infantes de la Marina Británica y la policía gibraltareña detuvieron en aguas del estrecho de Gibraltar el buque cisterna Grace 1, operado por Teherán, por llevar supuestamente crudo a Siria en violación de las sanciones de la Unión Europea contra Damasco. La República Islámica tachó la intercepción del Grace 1 de bandera panameña como un paso destructivo y una forma de piratería, al tiempo que prometió en reiteradas ocasiones que respondería recíprocamente capturando un petrolero británico. El 14 de julio, el CGRI, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, incautaron el estrecho de Hormuz el petrolero Ria, de pabellón panameño y presuntamente proveniente de Emiratos Árabes, alegando que traficaba 1 millón de litros de combustible. Es el segundo petrolero que detienen, vale, el otro era de Emiratos Árabes. Y seguido de esto, y para ir liquidando ya todo el tema, ¿vale? Tenemos Reino Unido sobre un posible conflicto marítimo, de nuevo RT, que no es muy amiga de Reino Unido, como tampoco lo son los medios británicos de Rusia, ¿vale? Militares británicos tras la detención de su petróleo por Irán. Nuestra armada es demasiado pequeña. Dice, la armada británica es demasiado pequeña para defender los intereses globales del país, admitió este sábado el ministro de Defensa para personal civil y veteranos, Tobias Ellwood, durante su intervención en la reunión urgente del Gabinete de Ministros convocada tras la detención del petrolero Stena Imperio de la Marina de Irán. Las amenazas a las que nos enfrentamos están cambiando. El mundo está volviendo más complejo, señaló el titular de la cartera de defensa citado por el portal Local Express. Si queremos seguir desempeñando un papel influyente en la palestra internacional, se requieren más fondos para nuestras Fuerzas Armadas y no menos para la Marina Real, sostuvo. Nuestra Marina Real es demasiado pequeña para defender nuestros intereses en todo el mundo, apostilló Ellwood. El pasado viernes, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán anunciaron que habían incautado el petróleo británico Stena Imperio por ignorar las normas y reglamentos marítimos internacionales al atravesar el estrecho de Hormuz. Más tarde, una fuente del Ministerio Británico de Defensa reveló que el buque de guerra HMS Montrose intentó impedir que la Guardia Revolucionaria de Irán incautara el petróleo Stena. Sin embargo, el buque de la Marina Real llegó 10 minutos tarde y no pudo evitar la incautación. Y por último, esta que me encanta, este tipo de noticias, es que me gusta. Cables reveal how Britain tried to turn France against the euro in 19s. En los 90, filtraciones diplomáticas revelan cómo Reino Unido intentó que Francia se volviese en contra del euro en los 90. Los diplomáticos británicos intentaron establecer un vínculo muy privado con el expresidente francés Jacques Chirac, con el objeto de exponerle los riesgos de una Unión Monetaria Europea, según revelaron documentos desclasificados este jueves, 17 de julio. Archivos del gobierno de 1995 documentan el plan de Gran Bretaña para influir en la decisión del presidente francés sobre su proceder con la Unión Europea y la Unión Monetaria. El grupo de políticas que llevaron a la formación del euro. Chirac está receptivo ante los riesgos de seguir adelante con la Unión Económica Monetaria sin pensar en las implicaciones. Entonces, el embajador británico en París, Christopher Malaby, escribió al primer ministro en este momento, John Major, en un cable, en una filtración que describía su plan para iniciar el debate a nuestro favor, decía, ¿vale? El objetivo anunciado sería garantizar que Chirac estuviera receptivo a los riesgos de un movimiento temprano a la Unión Monetaria, incluido el efecto político divisorio dentro de la Unión Europea. Agregó, Gran Bretaña nunca se unió a la Unión Monetaria, ya que se vio obligada a retirar la libra de un precursor en el miércoles negro de 1992, aquel en el que George Soros se hizo rico, ¿vale? Cuando no podía mantener la libra esterlina por encima del nivel acordado, y estaba dispuesta a frenar el movimiento hacia una unión plena. Malaby apuntó que Chirac como un potencial aliado y dijo que su pensamiento no tiene forma y es influenciable. Los documentos también revelaron el escepticismo de Chirac sobre la integración europea. Dijo sin rodeos que Europa ya no era muy popular. Dijo un cable de la oficina extranjera que lo citó en una reunión de jefes de gobierno en 1995. Y atención, esta parte, ¿vale? El presidente agregó que la Unión Europea parecía estar aislada de los problemas reales que afectan a los ciudadanos comunes
Y la gente lo vio como una gigantesca burocracia que asoma por donde no era necesaria, agregó el memorándum. Es decir, esta sería la opinión de Jacques Chirac entonces en el año 1995, que la Unión Europea parecía estar aislada de los problemas reales que afectaban a los ciudadanos de la Unión Europea, cosa que hemos comentado en más de una ocasión en este blog, ¿vale? Y cierro, por supuesto, con unas palabras de Margaret Thatcher que decía: para aquellos que piensan, esto lo publiqué en mis redes sociales, alguno a lo mejor lo visteis, lo publiqué hace bastante, un par de años quizá. Dice: para aquellos que piensan que el Brexit es nuevo, Margaret Thatcher en 1990: This was not really about monetary policy at all. It was really about federal Europe taking many democracy powers away from democracy elected bodies to non-elected ones. Y traducido al cristiano, esto no es sobre política monetaria en absoluto. Esto realmente es sobre la Europa federal tomando muchos poderes democráticos, quitándonos muchos poderes democráticos de personas democráticamente electas para dárselo a personas que no han sido elegidas. Es lo que hoy en día, pues, gente como Nigel Farage, que es considerada la extrema derecha británica, que es el Partido Nacionalista Británico, decía que en realidad se trataba de que nadie les ha votado. Cuando hay un presidente de la Unión Europea, nadie votó a ese presidente de la Unión Europea. De hecho, uno de sus discursos decía: se nos habló de alguien con más poder que el propio presidente de Estados Unidos, que dirigiría el destino de 500 millones de personas, y le tenemos a usted. No sabemos quién es, no le conocemos y desde luego creo que hablo en nombre del pueblo británico cuando digo no le queremos. En este caso lo que decía es: esta gente, esta clase política es una Unión Europea burocrática, grande, dura. Lo hemos comentado más de una vez, son, pues eso, como si fuese la nueva Unión Soviética, porque fue la misma Unión Europea que aconsejaba a, en este caso, España, Italia, subir, por ejemplo, el IVA cuando el consumo estaba hundiéndose y la tasa de paro subiendo, ¿vale? En fin, eso es todo. Espero que os haya gustado este reporte semanal, ¿vale? Ha habido mucho contenido económico, político, ¿vale? Espero que lo compartáis en redes sociales y nos vemos en los próximos vídeos. Cuidaos, chao.